Saludo a los amigos interesados en los temas de la filosofía oriental, teosofía, filosofía esotérica. Vamos a continuar estudiando la filosofía de las klechas, en esta oportunidad Raga y Vesa, que son la tercera y cuarta klechas que funcionan como un par de opuestos, atracciones y repulsiones que se generan al contacto con los objetos de percepción y generan una dinámica en la cual todos estamos involucrados, la humanidad entera, estamos condicionados, girando en torno a atracciones y repulsiones, y prácticamente casi toda nuestra vida está condicionada y limitada a ese círculo de atracciones y repulsiones. Así que vamos a estudiar en esta oportunidad estas dos klechas, vamos a tratar de entender cómo esto nos condiciona, nos limita y nos atrapa en un círculo vicioso, y cómo estas dos klechas son también dukkha, causa de aflicción, causa de sufrimiento, y que tenemos la necesidad de ir comprendiendo esto junto con las klechas de avidya, la ignorancia fundamental de nuestra naturaleza, que sostiene todo el sistema de klechas. Asmita, que es identificarse con los vehículos materiales, identificarnos con lo que no somos, y del contacto con esa identificación, atracciones y repulsiones. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a comenzar a leer el sutra. Dice: Raga es la atracción que acompaña al placer. Raga es la atracción que acompaña al placer. En este sutra se define a raga como la atracción que uno siente hacia alguna persona u objeto cuando deriva de él alguna clase de placer o alegría. Es natural quedar atraídos de esa manera, porque el alma cautiva que ha perdido el contacto con la fuente interna de Ananda busca a tientas esa Ananda o bienaventuranza en el mundo externo. Y cualquier cosa que le proporcione siquiera una sombra de ella, en forma de alegría o placer, se hace grata al alma. Cuando nos sentimos atraídos por alguien o algo, si escudriñamos, veremos que esa atracción se debe a algún tipo de placer físico, emocional o mental. Nos aficionamos a un tipo particular de comida porque lo encontramos agradable. Queremos a una persona porque derivamos de ella alguna clase de placer físico o emocional. Podemos dedicarnos a alguna tarea particular porque nos produce satisfacción intelectual. Bueno, esto es muy interesante, que esta clecha o causa de sufrimiento es la que en una
persona común y corriente como uno, una persona normal, es el motor prácticamente de la vida. O sea, buscar lo que estimamos que es grato o agradable para nosotros, o como decía Krishnamurti, satisfacción y seguridad, en un mundo hostil o en un mundo material donde todo se desvanece, todo es impermanente, buscamos satisfacción, seguridad personal, física y psicológicamente. Entonces, esta flecha es prácticamente la vida, la búsqueda de satisfacción, y eso nos condiciona a cualquier persona, cosa, objeto, idea, concepto, ideología, doctrina, en la cual quedamos identificados o atrapados, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar siempre que en el trasfondo, sosteniendo esta flecha, está avidya y asmita. ¿Mm? Siempre tenemos que ir de alguna forma viendo que todas las flechas actúan de manera conjunta, de manera total. Y entonces quedamos adheridos, apegados a diversos objetos, situaciones, adictos, por decirlo así, adictos, dependientes porque hemos perdido nuestra fuente interna de bienaventuranza, que es la propia naturaleza del ser o la propia naturaleza del purucha, del espíritu. Entonces, habiendo perdido la conciencia de nuestra verdadera naturaleza, y entre uno de sus aspectos es la bienaventuranza o la autosuficiencia, dado que es un estado integral, integrado, entonces de cualquier objeto que derivemos alguna clase de satisfacción quedamos inmediatamente adheridos, apegados. Además, considerando de que nuestra mente personal, condicionada, limitada, estructurada a estados mentales divisivos, fragmentarios o parciales, siempre está en un estado de insuficiencia, como siempre de alguna manera manifestó Krishnamurti. La mente, el yo psicológico, siempre está en un estado de insuficiencia. Por lo tanto, la tendencia a buscar satisfacción en los objetos es eh, la mecánica de su experiencia. Si tuviéramos esa satisfacción o ese estado de bienaventuranza interior, no tendríamos, nuestra relación con lo externo sería completamente diferente. No habría apego, dependencia, ni ninguna de las demás emociones como el temor de perder, los celos, el resentimiento y el odio. Todos son derivados del apego, de la dependencia. Entonces, eh, si el sentido superior de la vida o la esencia de la vida es el descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, esta flecha se interpone en nuestro desarrollo, en nuestra evolución interna, porque estamos adheridos, nuestra mente se está exteriorizando en la búsqueda y en la dependencia de esos objetos externos proyectados por la mente, que son estados mentales. ¿Mm? La mente está proyectando y entonces estamos en un círculo vicioso de apego.
y que no lo podemos dejar. Solamente dejamos un objeto de apego cuando lo que podemos cambiar por otro objeto de apego. Cuando un objeto ya no nos proporciona satisfacción, lo cambiamos por otro objeto. ¿Mm? Entonces, si nuestra meta es la autorrealización o el descubrimiento, el autoconocimiento del verdadero ser, esta flecha, como todas las flechas, se interpone, es un obstáculo, porque la mente se está continuamente exteriorizando hacia afuera. Y lo que busca la yoga es interiorizarse hacia su fuente, hacia su esencia, hacia el purucha. No hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia afuera se fragmenta la mente, hacia adentro se integra la mente. Es un estado unitario. Entonces, esta par de flechas, como raga y vesa o atracciones y repulsiones, nos tiran hacia afuera y nos hacen dependientes. Así que esto es muy, muy interesante. Vamos a continuar con el 8, Sutra 8. Vesa es la repulsión que acompaña el dolor. La repulsión natural que se siente hacia una persona, hacia alguna persona o cosa que nos produce dolor o infelicidad es vesa. La naturaleza esencial del yo es felicidad y por lo tanto, cualquier cosa que produzca infelicidad o dolor en el mundo externo hace que los vehículos la rechacen. Lo que se dijo acerca de raga es aplicable a vesa en un sentido contrario, porque vesa no es sino raga en negativo y las dos forman un par de opuestos. Bueno, naturalmente que cuando un objeto, una situación, una persona, una idea, cualquier hecho subjetivo o objetivo nos causa dolor, nos genera repulsión. ¿Mm? Porque nuestro instinto es buscar lo satisfactorio para recuperar esa ananda perdida, esa bienaventuranza interna perdida, es buscar lo satisfactorio. Por lo tanto, el dolor, inmediatamente nuestra naturaleza personal lo rechaza. Y ese rechazo también nos vincula al objeto a través del rechazo, a través de la repulsión. Quedamos vinculados al objeto igual que cuando quedamos atraídos al objeto por la atracción de lo agradable, quedamos vinculados al objeto por la repulsión de lo desagradable. Así que por eso que quedamos en un círculo vicioso. ¿Mm? Y además, el mismo objeto que nos proporcionó satisfacción en un momento, posteriormente nos proporciona sufrimiento. El mismo objeto. Si cambia las circunstancias, pasamos de la satisfacción al dolor. Y por eso que estamos en estas dos flechas forman un par de opuestos que nos lanzan continuamente en una dinámica psicológica de sufrimiento. ¿Mm? Y de exteriorización de la conciencia hacia afuera. Características comunes de raga y vesa. Como estas dos flechas forman fuerte la parte más predominante del árbol que produce los innumerables frutos de miseria y sufrimiento humanos, vale la pena tomar nota de unos pocos hechos concernientes a ellas. 1. Las atracciones y repulsiones que nos atan a tantas personas y cosas de la manera indicada antes condicionan nuestra vida en un grado increíble. Inconsciente o conscientemente pensamos, sentimos y actuamos conforme a centenares de estas inclinaciones producidas por estos lazos invisibles, y a duras penas nos queda algo de libertad para actuar, sentir y pensar como queramos. El condicionamiento mental que nos causa
el estar dominados por cualquier atracción o repulsión abrumadora es reconocido, pero pocas personas se dan cuenta de la distorsión que producen en nuestra vida otras atracciones y repulsiones menos prominentes, ni el grado en que condicionan nuestras vidas. O sea, toda nuestra vida es atracción y repulsión. Por lo tanto, el espacio que nos queda para ser objetivos o estudiar o observar la realidad es muy pequeño, porque nuestra mente está siempre en esas par de opuestos, girando, respondiendo a los objetos de los sentidos, a los estados mentales. Entonces, ¿qué libertad podemos tener si nuestros vehículos están en ese estado de atracción y repulsión continuo, producto del apego? Estamos totalmente condicionados a esto. Y este estado de insatisfacción permanente es nuestra vida interna en el plano psicológico. Estas atracciones y repulsiones nos atan a los niveles inferiores de conciencia, porque solo en ellos pueden actuar libremente. Es ley fundamental de la vida que tarde o temprano hemos de hallarnos donde nuestros deseos conscientes o inconscientes puedan ser satisfechos. Como estas atracciones y repulsiones son realmente las que crean esos deseos pertenecientes a la vida inferior, naturalmente nos mantienen atados a los mundos inferiores, donde la conciencia sufre las máximas limitaciones. Este punto es súper importante porque, claro, nuestra mente está proyectándose hacia los sentidos, hacia el exterior, en el mundo físico. Por lo tanto, en el plano de atracciones y repulsiones es donde quedamos ligados, o vamos a decir kármicamente ligados. No podemos ascender, ir a un plano superior si nuestra mente quiere estar en los planos inferiores para satisfacer sus deseos y para rechazar los objetos que le causan sufrimiento. Entonces, lo que plantea acá el señor Time es que hay una ley fundamental en la vida, es que uno eh, tarde o temprano cosecha lo que siembra, digamos. Karma, tarde o temprano cosecha lo que siembra, pero quizás no en el tiempo y en la forma en que uno quiere. Entonces estas dos flechas nos mantienen en los planos inferiores, en el plano de la personalidad, en el mundo físico, y donde existen, como dice ahí, las máximas limitaciones, el máximo sufrimiento. Así que esto es para reflexionarlo detenidamente. 3. Las repulsiones nos atan tanto como las atracciones. Muchas personas tienen cierta vaga conciencia de que las atracciones las atan, pero pocas pueden comprender que lo mismo ocurre con las repulsiones. Sin embargo, así es porque las repulsiones también son la expresión de una fuerza que conecta a los dos componentes que se repelen. Estamos atados a quienes odiamos quizás más firmemente que a quienes amamos, porque el amor personal puede volverse impersonal y así pierde su poder atador. En cambio, no es tan fácil transmutar la fuerza del odio. Cuesta mucho trabajo eliminar de nuestro carácter el veneno que el odio genera. Como Raga y Besa forman un par de opuestos, no podemos trascender la una sin trascender la otra. Son como las dos caras de una moneda. Por lo tanto, se verá que Vairaya, o desapego, no consiste tan solo en estar libre de Raga, sino también estar libre de Besa. Una mente libre e incondicionada no oscila de lado a lado, sino que permanece estacionada en el centro. Bueno, aquí vemos que estar adheridos, apegados
a un objeto agradable, eh, nos ata y también nos ata, y quizás más fuertemente, a aquello que rechazamos. Quedamos vinculados kármicamente también al objeto que rechazamos. Dice que, sin embargo, del amor, supongamos que tenemos un vínculo afectuoso con algo o con alguien, eso podría transmutarse a un amor de carácter superior, incondicional, no egocéntrico, no egoísta, pero que es más difícil transmutar el rechazo, el odio, el resentimiento. ¿Mm? Sin embargo, estos dos son un par de opuestos. Y un aspirante a la vida espiritual trabaja con esto para no estar condicionado o estar oscilando de atracciones, repulsiones, sino que queda, como dice aquí, en el centro, en un estado de ecuanimidad o no dual, ¿no es cierto? Un estado de atención plena no dual. Esto es todo un proceso de entrenamiento interior. Las atracciones, número 4, las atracciones y repulsiones son realmente de los vehículos, pero por la identificación de la conciencia con los vehículos, sentimos que somos nosotros los atraídos o repelidos. Cuando empezamos a controlar y eliminar estas atracciones y repulsiones, vamos dándonos cuenta de esto y entonces podemos controlarlas y eliminarlas más eficazmente. Bueno, son nuestros vehículos físico, emocional y mental los que tienen este proceso de atracción y repulsión, y no el ser. Digamos. El ser no, o la conciencia en su naturaleza esencial, no se atrae ni se repele, pero sí los vehículos con los cuales nos identificamos. Y como estamos identificados con los vehículos, como esa asmita, entonces sentimos que yo quiero esto o yo rechazo esto o yo odio esto. Y ahí quedamos atrapados girando en este par de opuestos, proyectándonos continuamente en el mundo físico, en un estado de eh, agitación mental. 5. Las atracciones y repulsiones en su forma más burda son culpables de la mayor parte de la miseria y sufrimiento humanos, como lo verá cualquiera que observa la vida desapasionadamente y puede trazar inteligentemente la conexión entre causas y efectos. Pero solo los que sistemáticamente traten de atenuar las kleshas por medio de Kriya Yoga pueden ver el modo sutil como ellas operan, impregnando todo el tejido de nuestra vida mundana e impidiéndonos tener paz mental. Eh, Kriya Yoga, lo vamos a ver posiblemente más adelante, es un entrenamiento preliminar que tiene la finalidad de atenuar las kleshas y aproximarnos a estado de fusión o concentración que se denomina samadhi, ¿m? En las etapas superiores de la yoga. Kriya Yoga es el entrenamiento que atenúa todas las causas y efectos que generan las kleshas. Y así que hay que meditar mucho, examinar el entretejido de toda esta estructura de kleshas para entender nuestra situación y para empezar a delinear cómo podríamos atenuar esas kleshas, apaciguar esas kleshas en nuestra naturaleza. Y de eso se trata todo los Yoga Sutras de Patanjali, ¿m? Porque es un tratado que conduce a la meditación y a Samadhi, que busca la trascendencia
ir a estados superiores de conciencia, de lo personal a lo espiritual, de lo espiritual a lo divino. Entonces, hay que reflexionar cómo operan estas flechas en uno mismo y cómo nos mantienen en un estado, digamos, de insatisfacción y sufrimiento. Como dice aquí, eh, solamente los que tratan sistemáticamente de atenuar las flechas por medio de Kriya Yoga pueden ver el modo sutil como ellas operan, impregnando todo el tejido de nuestra vida mundana, impidiéndonos tener paz mental. Por supuesto que la paz mental se deriva de la atenuación de las flechas, ¿m? Por todo el entrenamiento de la yoga, que básicamente es inhibir las modificaciones de la mente, como dice en el Sutra número 2 del capítulo 1, que más adelante vamos a estudiar. Si es que para inhibir las modificaciones de la mente, la que genera la fragmentación, la división, tenemos que atenuar las flechas. Las flechas se están fragmentando la mente y por lo tanto fragmentando nuestra percepción de la realidad. ¿Mm? Y lanzándonos a una actividad kármica también podríamos decir, generando causas negativas que nos llevan a efectos negativos. Así que es muy interesante reflexionar cómo estamos condicionados por estas dos flechas que ya podemos comenzar a ver más claramente cómo nos afectan. En toda nuestra vida está atracciones y repulsiones. En el próximo video vamos a estudiar Abhinivecha, que es el fuerte deseo de vivir. Vamos a leerla, dice Abhinivecha, es el fuerte deseo de vivir que domina hasta los doctos, sostenido por su propio poder. La última flecha, la quinta flecha, es el deseo de vivir, el temor a morir, y que nos domina a todos, domina hasta los doctos, hasta los expertos en yoga, ¿no es cierto? Cualquier persona erudita, las flechas nos tienen firmemente atados, condicionados a los planos inferiores, a la personalidad. Por eso es que el entrenamiento de la yoga es muy profundo, integral y sistemático. ¿Mm? Por el hecho de tener una eh, erudición en algún tema o incluso en la yoga, no implica que Abhinivecha no nos tenga fuertemente atados, no tengamos un apego a la vida extraordinario, porque en realidad el sendero espiritual, la atenuación de las flechas, realmente, ese trabajo profundo y radical, ahí recién entramos a la batalla, por decirlo así, de la atenuación de las flechas para conducirnos a Samadhi. Así que esto es mucho más fuerte, más potente y sutil de lo que uno cree. ¿Mm? Así que en el próximo video vamos a terminar la filosofía de las flechas con Abhinivecha. Mando un saludo y nos encontramos próximamente.